Buenos días, mi nombre es Leandro García y hoy les vengo a hablar acerca de mi proyecto de grado que se titula Microzonas sísmicas preliminares del estado de La Guaira en base a evaluación de BC30, estudios gravimétricos y espesores de sedimentos. Un trabajo realizado con la asesoría y de la mano del ingeniero Freddy Rondón, el profesor Michael Smith y el ingeniero Noel Crasto. A lo largo de la presentación se estará dando una breve introducción, se hablarán de los objetivos de un proyecto como este, se harán un conjunto de aspectos geológicos que permitirán entender qué sucede geológicamente en la zona. Se hablarán de un conjunto de aspectos teóricos de los que se partieron para el desarrollo del trabajo, se hablará de la metodología que se siguió, se comentarán los resultados obtenidos y se darán conclusiones y recomendaciones correspondientes a los mismos. Como se sabe, los terremotos se generan principalmente por el deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla, en donde se libera energía de manera brusca generando la vibración de la Tierra. En Venezuela, como se sabe, gran parte de la población se encuentra distribuida a lo largo de los principales sistemas montañosos del país que están en las adyacencias de los principales sistemas de falla, lo cual pues representa un riesgo para la población. En este caso, el estado de La Guaira, que es uno de los estados costeros más importantes del país, ya que alberga localidades como La Guaira, Caraballeda, Macuto, Maiquetía, donde está el aeropuerto internacional, a lo largo del tiempo ha sufrido pues principalmente daños estructurales por flujos torrenciales. Sin embargo, no está de más mencionar terremotos que causaron grandes daños a lo largo del tiempo. Bien es el caso del terremoto del 1766, el terremoto del año 1812 de magnitud 7.7, que causó un aproximado de 10.000 a 20.000 muertes. El del año 1967, con un aproximado de 6.5 a 6.7, el mismo generó pues un aproximado de 400 muertes y más de 10 millones de dólares en pérdidas estructurales. De aquí ya sé la importancia de un proyecto como este, ya que la microzonificación sísmica utiliza estos mapas para la reducción de riesgos sísmicos en ciudades. El objetivo de un proyecto como este principalmente es evaluar esos niveles altos o bajos de amenaza sísmica y los efectos o consecuencias secundarias, haciendo uso de los mapas de microzonas que se generan. El objetivo de un proyecto como este es pues elaborar los mapas de microzonas partiendo en este caso de velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros, estudios gravimétricos y espesores de sedimento considerando las fallas activas, para así posteriormente fijar las bases en las nuevas ordenanzas públicas para la minimización de los riesgos sísmicos. Entre los objetivos específicos se tiene generar una base de datos partiendo de trabajos, paper y tesis relacionados con geología, geofísica y geotecnia en el estado, elaborar mapa de S30 por topografía en La Guaira, elaborar un modelo gravimétrico y generar mapas de espesor partiendo del mismo, identificar las fallas activas adyacentes a las localidades e integrarlas a los mapas, y por último, pues generar los mapas de microzonas sísmicas. En el estado de La Guaira hay una constante interacción entre roca metamórfica y cono aluvial. Es por esto que se menciona lo siguiente. El estado de La Guaira está conformado por la Asociación Metamórfica de la Costa, que está compuesta por el esquisto de Tacagua y el mármol de Antímano. La Asociación Metamórfica del Ávila, que está compuesta por el complejo San Julián, el Augenei de Peña de Mora y el metagranito de Naiguatá. A su vez, se tienen las unidades sedimentarias como la formación La Playita, la formación La Sabana y el grupo Cabo Blanco. Y por último, los conos aluviales, que si bien no son unidades sedimentarias, son geomorfología de carácter sedimentario presente en prácticamente todo el estado. Los conos aluviales, pues como se saben, se generan a partir de la acumulación de sedimentos por acción de flujos o de agua, generando así depósitos de sedimentos de granos de todo tipo de tamaño, bien sea granos tamaño grava, arena, arcilla, entre otros. Fíjense que en la siguiente imagen pueden evidenciar que está la constante interacción entre roca metamórfica. Aquí se ve la cordillera y aquí se ven las localidades que están sobre los conos aluviales, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Maiquetía, Catelamar, entre otros. Para el desarrollo de los mismos se consideró la ecuación de BC30 de Allen igual del año 2009, que considera la pendiente topográfica o el talud topográfico y valores de BC30 medidos in situ que obtuvieron en
sus estudios realizados en Estados Unidos, Taiwán y Australia. De la misma manera, se hizo uso de la clasificación del suelo mediante el parámetro S30 de las normas CONIC del año 2019, que asigna una clase a un grupo o a un conjunto de roca específico, a las características específicas de una roca, partiendo de las velocidades de onda de corte que caracterizan a esa unidad. Para el desarrollo del trabajo, se partió de la base de datos, de la base de datos de la que les hablé anteriormente. En este caso, se consiguió el trabajo de Ambrosio, del cual se extrajeron datos de gravimetría del año 2001. Se procedió a descargar un modelo de elevación digital de la página de la USGS con una resolución espacial de 278 metros por 278 metros y una precisión vertical de aproximadamente 10 arcosegundos. Este modelo de elevación digital se extrajo en ArcMap haciendo uso de la ecuación de BC30. Se generaron mapas de BC30 por topografía que después fueron discriminados partiendo de las normas Cohenin. Se generaron mapas de anomalía de Bouguer partiendo de los datos de Ambrosio del año 2002. Se generaron perfiles de espesor sedimentario partiendo de los mapas de anomalía de Bouguer. Se extrajeron estas profundidades que se obtuvieron en los perfiles de espesor sedimentario, se llevaron a Surfer, se hizo una interpolación y se obtuvieron mapas de espesor sedimentario en Caraballeda, Macuto y La Guaira. Se hizo una integración de toda la información que se obtuvo y se generaron posteriormente, finalmente, los mapas de microzona. En primer lugar, bueno, se va a estar mostrando pues más o menos los resultados que se tuvieron por zona. En este caso nada más se van a mostrar los que se tuvieron en Caraballeda, sin embargo se generaron mapas de BC30 en Caraballeda, en Macuto, en prácticamente todas las localidades del estado. Como pueden ver, cada color corresponde a un rango de velocidades, se le colocaron fallas, se le colocó relieve para darle contexto al mapa. De manera general, en los mapas de BC30 se observaron los mayores valores de velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros hacia el sur, hacia donde está la roca metamórfica, y los menores valores hacia el norte, donde está el cono aluvial. De manera general, pues se obtuvieron tres mapas de anomalía Bouguer en Caraballeda, La Guaira y Macuto, que es donde se tenían datos de gravimetría del trabajo de Ambrosio en el año 2002, el cual tuvo un total de 169 estaciones para el cono de Caraballeda, 122 para Macuto y 57 para La Guaira, para un total de 348 estaciones. De manera general se observaron pues mayores valores de gravedad hacia el sur, es decir, mayores densidades hacia donde está la roca metamórfica, se cree que es por la presencia de roca metamórfica hacia el sur, y los menores valores de gravedad hacia el sur, donde está el cono aluvial. Se observó el mismo comportamiento para todos los mapas de anomalía de Bouguer. Luego, partiendo de la cartografía de Urbana y Rodríguez en el año 2001, que es una cartografía que muestra todas las unidades geológicas del estado Vargas para aquel entonces, se generaron mapas de unidades geológicas, se colocaron las estaciones y se generaron los perfiles, o se colocaron más o menos por donde pasan los perfiles. En total se tuvieron 5 perfiles para para Caraballeda, 5 perfiles para La Guaira y 4 perfiles para Macuto. Bien, es el ejemplo del perfil C4, pues que mostró un rango de densidad de 1.8 a 2.02 gramos por centímetros cúbicos en el cono aluvial y una densidad de 2.69 gramos por centímetros cúbicos en la roca de la Asociación Metamórfica de la Costa, en este caso el esquisto de Tacagua. Se colocó la falla de Macuto como referente y se observaron, pues, se observó un buen ajuste de la curva de gravedad calculada en función de la gravedad observada con un error de 0.159. Partiendo de estos perfiles, pues bueno, se extrajeron las profundidades y se generaron los mapas de espesor sedimentario en Surfer partiendo de una interpolación. De manera general se observaron que las profundidades aumentaban desde el sur hacia el norte, es decir, desde la roca metamórfica hacia los conos aluviales. Se observó
que las profundidades, al menos en Caraballeda, variaban de 0 a 480, en Macuto de 0 a 290 y en La Guaira de 0 a 240 metros. En el caso de Caraballeda se observaron 4 grupos: el grupo MC1, grupo MC2, grupo MC3 y el grupo MC4. Como pueden observar, el color verde representado por el grupo MC1 se caracterizaba por velocidades mayores a 650 metros sobre segundo. El grupo MC2, que estaba o está conformado por velocidades de 400 a 650 metros y espesores que variaron desde los 0 hasta los 420 metros aproximadamente hasta esta zona. El grupo MC3, que se caracteriza por velocidades de 300 a 400 metros por segundo, con espesores que variaban desde los 150 metros hasta los 480 metros. Y por último, el grupo MC4, con velocidades de 200 a 300 metros por segundo y espesores mayores a 400. Ahora bien, de manera general, se observó en todos los mapas de BC30 que había un aumento de las velocidades de onda de corte desde el norte hacia el sur. Es decir, las velocidades aumentaban desde el cono aluvial hacia eh, la roca metamórfica. De la misma manera, para corroborar que, para corroborar que los mapas de S30 estaban o correspondían principalmente al talud topográfico, que se sabe que hay roca metamórfica y roca sedimentaria, se generaron mapas geológicos partiendo de un archivo de forma de Hackley y otros en el año 2006, en el que se evidencian las unidades geológicas. Por ende, se partió de estos mapas para caracterizar o decir que las velocidades de onda de corte que se obtuvieron en estos mapas correspondían principalmente a la presencia de las unidades allí presentes. Se observó de manera general que los espesores de sedimentos aumentaban desde el sur hacia el norte, en los conos de Caraballeda, Macuto y La Guaira. Para Cradeat se observaron espesores mayores de 400, espesores máximos de 480 metros, en Macuto de 290 y en La Guaira de 240. Luego, para los mapas de microzonas, que a su vez que los mapas de S30, se generaron mapas en Catialamar, en Naiguatá, en la Sabana. Sin embargo, es de relevancia mencionar que se generaron mapas de microzonas que consideraban espesor. eh, el mapa de unidades geológicas de Urbani Rodríguez y BS30 solamente en Caraballeda, Macuto y La Guaira, porque era donde se tenían datos de espesor sedimentario y pues los datos de gravimetría. Sin embargo, se generaron pues mapas de microzonas considerando geología y BS30 en el resto del estado. De manera general, en todos estos mapas de microzonas se observó que las zonas con mayor espesor de sedimentos y menor valor de BC30 se ubicaron siempre en la parte norte, es decir, donde estaban los conos aluviales, donde están los conos aluviales. A diferencia de los demás mapas, en Catelamar se observó que en las zonas centrales donde habían menores valores de BC30, se presume que por el paso de la falla de San Sebastián, se observó también que había que la interfaz entre roca metamórfica y cono aluvial estaba bien diferenciada por el grupo MS2, que era el de color azul. Y por último, pero no menos importante, se considera que se debe emplear gravimetría en el resto de las localidades para poder desarrollar mapas gravimétricos que consideren espesor, que consideren BC30 y que consideren geología. ¿Por qué? Porque con esta gravimetría se pueden generar perfiles de espesor sedimentario en el resto de las localidades y obtener mapas de espesor sedimentario. No obstante, se recomienda ante todo esto emplear otros métodos geofísicos como H sobre B y REMI que permitan verificar y calibrar los resultados que se obtuvieron por BC30 debido a que recordemos que para la generación de estos mapas de S30 se partió de un modelo de elevación digital. De ese modelo de elevación digital se pueden acarrear errores porque recuerden que se está partiendo de una imagen satelital.
Muchísimas gracias. Esa fue toda mi presentación. Quedo atento a sus preguntas.